Bueno, buenos días, son las 11 de la mañana, 10 de mayo. Estamos en espera que los jóvenes se puedan integrar a la clase de cuarto semestre de arquitectura, denominada Arquitectura en México del siglo XVI al siglo XVIII. Ya tenemos a nuestro primer participante del día de hoy. Tenemos a Lisa Ancheita, que participa por un auto. Está participando Luis Ancheita por un auto para su mamá el día de hoy. Prácticamente vamos a hacer la pregunta del millón. Así sería bueno, ¿no? Que las clases fueran, se ganen premios. Capaz así entran ya más clases. Yo creo que vamos a hacer esa dinámica de hacer premios, de ver quién entra Aquí, más. ¡Ande! aquí, ¿y si lo metemos a la catafixia, pues? ¡Ande! ¿Y si lo metemos a la catafixia? Lo vamos a hacer a la catafix. Yo creo que así sí van a entrar a clases, no sé. Si ganan boletos para el cine o a ver qué, ¿no? Yo digo que entremos a la catafixia y a Cabrera le metemos la quilafixia. Capaz ahí sí se apunta, dice, ahí sí llego. Rapidito entraba otra vez. No, Hasta manda a poner una antena ahí en su pueblo, está muy triste esta historia de que muy poquitos se conectan, pero bueno. Ya no veo la fórmula de poder, de cómo hacerles de que entren a clases, digo. Por eso decía yo, vamos a regalar un auto cada clase. Porque sí, si no, no hay forma de que entren a clases. Uno de los 11 que hay allá en la UPSUM. Sí, un paseo en esos autos, por lo menos. Vamos a dar un recorrido en la ciudad, un tour, en uno de los autos que están estacionados ahí, acumulando polvo. Pero bueno. ¿Cómo les ha ido con las demás clases? Pues bien, hasta ahorita. Yo he tenido un poco de detalle con lo del internet, por lo que creo que está muy saturado, la verdad. Sí, más Y de hoy. repente como que se va. Sí, más hoy, ya prácticamente hoy pues va a estar. Ahorita en la mañana se ha colgado el internet mío, se ha quedado congelado y de repente desaparece el internet. Pero bueno. Ya ahorita se han estado los arquitectos. ¿Apareció la arquitecta Cristina en su clase, no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, apareció. Está bien. Desgraciadamente, y no sé por qué, pero mi internet falló en su clase. Sí. Curiosamente ya no pude seguir en su clase, me dormí, dice. No, se me fue el internet, de hecho. Curiosamente una almohada se me pegó al lado, no sé por qué, dice. Está bien. Bueno, yo espero que ya hayan llevado serenatas, que ya se hayan aplicado con la suegra, porque si no, no cenan hoy, no cenan, no, los van a dejar a dieta hoy. Puta, mía, hasta comer caldo de gallina me invitaron ya ahorita. Así de agarrado estoy ya con la suegra. Sí, porque si no, ya salida de mercancía no se aceptan reclamaciones, así es que ahora tienen que aguantar a la hija. Puta, ya me dijo, pues, güey. Así es que ya te la llevaste, ahora sí es toda tuya, hijito, dale a comer porque comen Es tu mucho. pedo, me dieron. Es tu bronca. La querías, ahí está completita, llévatela, come mucho. Ah, bueno. No, falta
que me digan, no quiere otros dos. Sí. Bueno, pues ahora sí, pues prácticamente los demás yo creo que están en fiesta o están haciendo el desayuno para la mamá, ¿no? No, es que no se pueden conectar. Tenemos ese detalle ahorita, Arqui. No Porque todos se pueden conectar si, del internet. si ya se mandó una caja digitalizadora a cada alumno, se entregó en su inscripción. Bueno, fuera, ¿no? Que a todos se les diera dado un cupón de internet o algo parecido. Pero bueno, Sí, pues. está bien. Vamos a hacerlo entonces de manera más rápida y eficiente. Ahora, algo que No, estamos... la banda ancha lo tiene Cabrera, güey. Solo él que está acostumbrado a eso. Sí. Les digo, algo curioso que ha estado pasando con las clases de Zoom, es que yo creo que, no sé si el día de hoy o los demás días ya va a quedar así. Yo les había dicho que las clases fueran de 40 minutos y curiosamente el día de hoy los 40 minutos salen sobrando, ya no hay un límite. Hemos grabado clases completas de 1 hora y cacho y con varios integrantes de la clase. Entonces yo no sé si solamente por hoy o ya va a quedar así que más de 40 minutos, pero hoy estuvo bueno, más de 40 minutos grabando. De hecho, con la Arqui Cristina tuvimos 40 minutos nada más y se cortó la clase. ¿Con quién? Con la Arqui Cristina. ¿40 minutos? A los 40 minutos se cortó la clase. Bueno, yo ahorita he llevado todas mis clases y todas han tenido más de 50, casi los 60 minutos. Entonces, digo, no sé si a qué se deba, ¿no? Pero bueno. Ya apareció Quique. Quique, buenos días. Claro, el Quique. Bueno. Felicidades, madrecita. Estás hecho una mamacita, dice. Hasta guango te veo. Es el día, güey. Se acaba de quitar el labial, dice. Le tocó chamba ahí en la segunda norte, dice. Tuvo que Al regalo, güey. Lo tuvo que para el regalo, güey. Y todo rosado terminó, dicen. Algo. Pero no sé por qué no se puede ni sentar ahorita. No, todavía me acabo de aventar el último, güey. Ahí estaba la Cristi. Ok, sale pues, chavos. No. Vamos a checar ya el tema del día de hoy. A ver cómo nos va con el internet. Si se cuelga, pues ya nos volvemos a conectar. Si se queda congelado por mucho tiempo, pues ya trataremos de que la clase se quede grabada. Y pues y esperando que no se vuelva muy inestable este show, ¿no? Voy a compartir con ustedes la primera parte de lo que es el... tiene un problema con su internet. Está muy lento. Sí, el mío está fallando, por eso les digo que pues va a quedar grabado la clase. Pero bueno, ajá. En esto lo que primero quiero compartir con ustedes es el horario de entrega de su segundo parcial. El segundo parcial dice que nos toca el 31 de mayo y el tercer parcial nos toca el 28 de junio de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, solamente nos quedan como 3 clases aproximadamente para poder hacer toda nuestra entrega. ¿Qué nos vamos a calificar? Vamos a ver aquí qué vamos a calificar para que ya vayan tomando en cuenta eso. Vamos por aquí.
Ahí está. ¿Qué vamos a calificar? Vamos a calificar 60%, va a ser examen digital, que en este caso yo les voy a poner un link donde va a quedar su examen. El otro por ciento va a ser sus tareas y el otro 20% va a ser su proyecto, que en este caso va a ser un video grabado de 1 a 2 minutos máximo, si quieren echarle mucho rollo. Este video pues prácticamente es un video, ustedes van a mencionar. ¿De qué proyecto va a ser? Este es un video que van a hablar acerca de las características de la arquitectura del siglo XVI al XVIII. Van a reunir ustedes varios apuntes. De hecho, el día de hoy y las diferentes clases vamos a hablar ya de las características, no solamente de la arquitectura en México. Ahorita hemos hablado de la arquitectura mexicana, pero también vamos a empezar a hablar de la arquitectura a nivel mundial, de cómo esa arquitectura en las demás partes del mundo se ha visto afectada. Cómo es que México, a pesar de que vino con la etapa de la arquitectura neocolonial, porque prácticamente se vino a colonizar, cómo México también se vio afectado, cómo el mundo se vio afectado con la arquitectura en esa misma época. ¿Quiénes eran los arquitectos que surgieron en esa misma época? Entonces, ustedes van a hablar de la arquitectura a nivel mundial, no solamente de la arquitectura de México. La arquitectura de México es la que estamos abarcando nosotros, pero ustedes van a hablar de la arquitectura a nivel global. Van a hablar de Europa, por lógica de Estados Unidos, ¿por qué no? ¿Por qué no van a hablar de Estados Unidos en esa época? Porque no había Estados Unidos. No había Estados Unidos, no habían sido conquistados. No estaban las 13 colonias que fueron las primeras fundadoras de Estados Unidos. Entonces, prácticamente no nos vamos a meter con ese rollo, pero sí vamos a hablar de la demás arquitectura que estaba ya surgiendo en Europa y que ellos sí fueron, prácticamente nos llevan 1000 años de historia. Entonces, prácticamente esa arquitectura sí vamos a conocerla. Esas pequeñas características las van a mencionar en su video. El video lo pueden grabar con su teléfono, con su cámara web, con lo que ustedes quieran. Entonces, yo les pido que se graben vestidos con ropa, por favor, no quiero ver nadie indecoroso. No vayan a salir ahí sus cosas, por favor. Luego después se van a querer intercambiar los videos. Entonces, Uy. Pásame tu pack, le va a decir. Pásame tu video, me encantó cómo te vistes en el video. Entonces, aquí recuerden que ahorita en esta cuarentena todos salen a flote, algunos salen del closet, otros entran en el closet y así se la van pasando. Entonces, en ese video van a prácticamente a describir cómo era la arquitectura del siglo XVI al XVIII, no solamente en México, sino en todo el mundo, y asunto relado. Las tareas, pues, son prácticamente las tareas que son los resúmenes de los videos que les he estado pidiendo. En esta semana va a haber una nueva tarea, que es igual a otro video, que hay que hacer remembranza de las características que tenía esa arquitectura. Eso sí está basada en México. Bueno, entonces, prácticamente ya tenemos arquitectura del siglo XVI al XVIII, las entregas, y el examen día 31 de mayo. El examen, yo les voy a pasar el link donde van a responder el examen. Procuren no responderlo al ahí se va, porque lo que saquen ya peló gallo, ¿eh? Y si apenas entregan sus tareas y apenas entregan su video, van a tener 4 de calificación y lo que saquen en el examen no les va a ayudar mucho. Entonces, procuren hacerlo. Mínimo ya tengo 2 puntos. Mínimo ya tiene 2 puntos, exactamente. Bueno, dale. Entonces, vamos a ver qué más.
Vamos a compartir ahora. Estoy yo compartiendo con los muchachos. Vamos a cambiar de página. Estamos compartiendo con los chicos de otra materia las características de la arquitectura, pero con ellos estábamos hablando de la arquitectura del siglo XX. A ustedes vamos a meterles ya lo de sus características. ¿Ya? Muy bien, aquí nos habla acerca del tema que estamos hablando, de México. Voy a esperar que sean las demás páginas para poner en contraste lo que estaba pasando en Europa y lo que estaba pasando en el Nuevo Mundo. Entonces, ya en el Nuevo Mundo ya sabemos que estábamos siendo conquistados. Eso no cabe duda. Dice, para finales del siglo XVI apareció en la Nueva España el estilo herreriano. Hay un estilo herreriano en México, con portadas sencillas, el uso de las pilastras estriadas de estilo clásico y arcos de medio punto. El estilo herreriano se plasmó en las catedrales de la Ciudad de México y Puebla. ¿Qué será el estilo herreriano? ¿Sería de herrería? ¿O de Herrera un apellido? ¿O de qué será el estilo herreriano? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? Porque el que era parecido, pero no igual como el doctor Simi, era el plateresco, que era diferente a contraposición de un estilo europeo, que era el barroco. Pero el estilo herreriano, ¿qué creen que sea? Vamos a buscarlo aquí en el tumbaburro, para ver si nos aparece. ¿Herreriano no tiene que ver con acero? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver qué nos dice aquí en el tumbaburro. Dice, la arquitectura herreriana, estilo herreriano o estilo escurialense, también denominado por algunos autores manierismo clasicista, se desarrolló en España en el último tercio del siglo XVI. Bueno, vamos a verlo ahorita. Dice, se desarrolló en España en el último tercio del siglo XVI, coincidiendo con el reinado de Felipe II, se corresponde a la arquitectura renacentista española, que fue evolucionando hacia una progresiva depuración ornamental, desde el plateresco inicial hasta el purismo clásico del segundo tercio. Bueno, vamos a ver. La arquitectura... Clarito como el agua. Sí, está súper claro. Uf. Dice, la arquitectura herreriana o estilo herreriano se caracteriza por su rigor geométrico. Primera parte, rigor geométrico. La relación matemática entre los distintos elementos arquitectónicos. Volúmenes limpios. Predominio del muro sobre el vano, o sea, hay más muro que ventana. Y por la ausencia total de la decoración, razón por la cual en su época era denominado estilo desornamentado. También es conocido como estilo escurialense, en alusión al edificio que sirve de paradigma a esta corriente arquitectónica. Los edificios herrerianos destacan por su severa horizontalidad, lograda gracias al equilibrio de las formas, preferentemente cúbicas, o sea, de tubos, que se disponen simétricamente en la estructura. Por lo general, cubiertas de madera revestidas del exterior de pizarra, o sea, de piedra, y torres laterales rematadas en chapiteles cónicos, o sea, estas puntas medio raras, o piramidales terminados en punta que introducen elementos en verticalidad. Bueno, este estilo
En México, dice, para finales del siglo apareció la Nueva España en estilo herreriano. Pero el estilo herreriano, volvemos al tema, no se propagó en todo México. Estábamos siendo colonizados, estaban saliendo las primeras catedrales. Entonces, ¿dónde fregado se puso el estilo herreriano? Si no había casas, o sea, no había de dónde ponerlo. Vamos a ver que sí hubieron edificios públicos. Vamos a ver por acá. Bueno, estos son los documentos que les voy a encargar por ahí que lo bajen. Vamos a ver. Poniéndolo en contraposición de la arquitectura de México, vamos a dejar a México a un lado. ¿Cómo se llamaba la arquitectura entonces del siglo XVI? Como les dije, su video va a tratar de hablar de esa arquitectura del siglo XVI. Pero ¿cómo se llamaba? Se llamaba arquitectura del Renacimiento o renacentista. Desde ahí ya le podemos poner un nombre, una etiqueta. ¿En México se puede llamar arquitectura renacentista? Lamentablemente no. Ese es el pequeño problema. En México no se le puede llamar arquitectura renacentista porque no existíamos en el mapa. Éramos una cultura nueva para España. Y en México, ¿cómo se puede llamar entonces? Se puede llamar arquitectura histórica posclásico de México, porque viene de la arquitectura prehispánica todavía. O sea, en la etapa de la última conquista de España, todavía era parte de la arquitectura prehispánica y no nos podíamos colar en la arquitectura renacentista. ¿Por qué? Porque todavía hacíamos chozas y hacíamos pirámides, o sea, no podíamos construir catedrales, no había. Entonces, no podemos decir, vamos a hablar de la arquitectura renacentista en México. No. Es más, vamos a buscarlo en el Google. Arquitectura renacentista en México. Vamos a ver, sí aparece, pero es copia de copia, no de la época. Vamos a ver si... De la poderosa Wikipedia. Sí. Para empezar, Wikipedia dice, no tengo ningún artículo relacionado con eso. Está el título, pero no hay nada. Nadie ha hablado acerca de eso. Vamos a ver quién más se atreve a mencionar que sí existía. Arquitectura renacentista en América. El vago. El mundo vago. ¿De qué hablan? Monasterios, iglesias, catedrales y palacios del plateresco mexicano. Nada que ver con la arquitectura europea. Dice, aunque en los primeros años de la conquista y colonización de América aún se construyen edificios góticos como en la península ibérica, las formas renacentistas platerescas serán triunfantes en el siglo XVI. Pero siglo XVI estamos hablando del año 1600 casi pegados. La Catedral de Santa María de la Encarnación del Santo Domingo, la primera catedral del Nuevo Mundo, construida en 1514 y 1542, es gótica en su estructura interna. Sin embargo, su fachada principal refleja el influjo plateresco del reinado de Carlos I. Un águila bicéfala preside la entrada y equilibra simétricamente los elementos arquitectónicos y escultóricos renacentistas. No obstante, México es el país que más monumentos conserva en esta época. Pero estamos hablando de una época en la cual ya fuimos conquistados, ya empezamos a construir y dejamos de construir pirámides. Entonces dice que la iglesia de Santa María de la Encarnación de Santo Domingo, pregunta de examen, fue la primera catedral construida en el Nuevo Mundo. Si les pongo la pregunta, no me vayan a decir que no saben. Fue construida en 1514 y 1542. Ahí está su primera pregunta de examen. Vamos a ver por acá. Catedral de Santa María de Encarnación de Santo Domingo. De la Encarnación de Santo Domingo. A la madre, ¿no querían un nombre más largo?
de la Santa María de la Concepción. Aquí es de la Encarnación. Aquí es de la Encarnación. Pero bueno, ¿qué tiene de interesante esta? Vamos a ponerla aquí en Google, vamos a buscarla también, a ver dónde anda. Bueno, entonces ya queda claro que hablar de arquitectura renacentista en México no es lo mismo que hablar que en Europa, ¿no? Ese ya es un hecho. No tiene caso. No tiene que, sí, alguien que venga y decirles, vamos a hablar del estilo gótico en México. Estamos hablando del estilo gótico, pero después de la conquista, no durante la misma época que ocurrió en Europa. O sea, nada que ver. Son dos épocas distintas, dos formas de verlo distintas. Aquí en México, en la época en que en Europa estaban en el gótico, aquí seguíamos con arco y flecha. Así de sencillo. O sea, allá estaban ya en otro estilo arquitectónico y nosotros seguíamos con arco y flecha buscando a la Malinche. Entonces, Durmiendo en cueva. Durmiendo en la cueva. Pero ya veo que en algunos dibujos la Malinche lo dibujan bien buena. Yo creo que por eso los pinches españoles lo andaban buscando. La tenían que sacar la casta. Sí, fue. Era mejorar la raza. Dice la Catedral de Santa María de la Encarnación o Catedral Primada de América. Dice que es la catedral más antigua de América. Fue consagrada por el Papa Julio II en 1504. El 12 de febrero de 1546, a petición del emperador Carlos, el Papa III le concedió el estatus de catedral metropolitana y primada de las Indias. En 1920, Benedicto XV la designó Basílica Menor. Hoy es la sede de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Su construcción comenzó en 1512 bajo la dirección del obispo Fray García Padilla. La llegada del obispo Alejandro Geraldini en 1519 motivó la construcción de un templo mayor solemnidad, por lo cual se decidió la construcción del actual templo, cuya piedra se colocó en 1521. En 1523 se continuó hasta su consagración en 1541. Ahora, dice, estuvo a cargo de Luis de Moya. Aquí hay algo importante. Los trabajos de construcción estuvieron a cargo de Luis de Moya, de acuerdo a unos planos diseñados por Alonso Rodríguez de Sevilla. ¿Quién era Luis de Moya, jóvenes? Aquí hay algo muy importante. Hemos mencionado que los edificios los construyeron los indígenas. Sin embargo, también hemos mencionado que los frailes metieron su cuchara. Pero nos falta mencionar que también vinieron arquitectos ya consagrados de la arquitectura renacentista en Europa. No vinieron en el primer viaje, eso queda claro. Vinieron posteriormente, cuando ya Cristóbal Colón, Hernán Cortés y varios viajeros, ¿qué dice Dios? No sé qué diga. Entonces, los arquitectos, los artesanos, los carpinteros, los escultores, herreros y demás oficiales de la construcción vinieron, pero ya en un segundo, tercer viaje donde ya dijeron, hay chamba ya, hay un jale en México. Y entonces se dejaron venir. Prácticamente. Un tramo, dice. Sí, ya nos vamos unas vacaciones y luego nos regresamos en el siguiente barco. Entonces, ellos eran los oficiales mayores de la construcción, no completamente los frailes y no completamente los indígenas. Dentro de los principales capataces o dirigentes o residentes de obra, aparece Luis de Moya. Entonces, muchas veces dirán, es que no era arquitecto mexicano. Pues no existían arquitectos mexicanos. Era un arquitecto español de España. Bueno, quién sabe si era de España o de otra parte de ahí. Pero quiere decir que sí hubieron arquitectos en esa época. Sí hubieron.
solamente que como buenos mexicanos nos olvidamos de quiénes fueron. Entonces, como estudiantes de arquitectura, primero lo debemos de reconocer. Reconocer la mano indígena es bueno. Reconocer los arquitectos que vinieron a enseñar a las primeras manos indígenas es también digno de reconocer. Entonces, Luis de Moya y Alonso Rodríguez fueron los primeros que diseñaron planos para México. Fueron los primeros, ahora sí, oficina de arquitectos encargados de hacer esos planos. Vamos a ver si aparece en San Google quién es Luis de Moya. A ver si no nos aparece otra persona por ahí. Vamos a ver. Pero sí hubieron personas muy importantes para México, ¿eh? Ahora, vamos a, mientras busca el buscador. La arquitectura del edificio, caracterizada por sus sólidas paredes y sus 3 puertas, 2 de ellas góticas, en contraste con la tercera y principal del estilo plateresco. Bueno, entre ellas una tabla de la Virgen, ebanistería antigua, mobiliario, monumentos y lápidas funerarias, entre otros objetos. Bueno. No, no aparece así nada más. Hay que buscarle un poquito más. Pero sí fue alguien importante en esa época. Ahora, esos nombres, vuelvo a mencionar, esos nombres que salen de repente en algunos artículos, hay que irlos apuntando, porque así como vimos en San Google, no aparecen como tal, como arquitectos reconocidos. Pero ahí mencionó un libro principal. Les voy a decir cuál es. El de las Indias. El de las Indias es un documento, ahí vamos a ver si ese se aparece, ese sí debe aparecer. De mango piña por 15 pesos. ¿Quién está vendiendo? ¿Quién sabe? Anunciando. Bueno, aquí viene. Se llama Tratado del Descubrimiento de las Indias, que es un documento históricamente importante para México, porque prácticamente es un documento como el primer resumen histórico de lo que había pasado con la conquista y de lo que estaba reportándose a España. Entonces, vamos a ver si aparece por ahí. Bueno, entonces, hay que buscar el libro Tratado de las... Sí, hay que buscarlo, digo, hay que ver si más adelante lo podemos tener. Es un libro que trata de qué se encontraron, cuáles fueron los convenios que se hicieron con las culturas que se iban encontrando al paso, qué intercambiaron, qué hicieron, qué no hicieron. Es una narración crónica, o sea, cronistas, no de crónica de que estaba muriendo. Entonces, cronológica de qué estaba pasando con la Nueva España. Entonces, prácticamente, ese documento, ahí se narran muchos de los arquitectos que aparecieron. Déjenme checar por aquí. Yo bajo un documento parecido a ese. Déjenme checarlo rápidamente. ¿Dónde estás? Les voy a mandar un documento que más o menos trata parecido a ese.
Muchas de las preguntas van a salir de ahí de su examen. Voy a compartir con ustedes el documento PDF. Aquí está. Vamos a ver. Dice, fuentes para la historia del arte hispanoamericano. Este libro, que tiene 400 hojas nada más, para leerse un fin de semana, en cualquier momento que vayan ustedes después de su novela, pueden echarse una leída. Ahora, ¿de qué tratan? Lo mismo que estamos hablando del Tratado de las Indias. Hace una crónica, cronistas de la historia, hablan acerca de cómo México se fue, cómo la fue pasando en esa época. Vamos a ir adelantándonos. Aquí está bien. ¿Qué es lo que contiene? Conventos de la Ciudad de México, Santo Domingo, San Agustín y La Concepción. Hay más o menos, habla de cómo se llevó la construcción de ellos, quién estuvo a cargo, cómo se hicieron, qué acuerdos se hicieron con la comunidad. Más o menos se van hablando en forma de historia. Es como novela, pero está muy bien redactado. Eso es lo que tiene este libro, que te vas imaginando todo lo que pasó. No viene dibujitos, lamentablemente no había buenos dibujantes en esa época, pero bueno. Y luego viene arquitectos del siglo XVI, Claudio de Arciniega, Francisco Becerra, Antonio Ortiz de Castillo, Rodrigo Alonso de Avis y Juan Miguel de Aguero. Entonces, y vienen documentos que prácticamente información ante la Audiencia de México pedida por el Convento de Santo Domingo en 1550. Digo, está padrísimo el documento, ¿eh? Son cartas y cartas de qué te pido, qué me pides, qué necesitas, qué no necesitas. Todo esto está aquí. Bueno, vamos a irnos más adelante. No hay un libro, y se los digo desde ahorita, no hay un libro de arquitectura que tenga dibujos de cómo eran las catedrales en esa época. No hay un libro como, recordarán ustedes que les enseñé un libro de un explorador. Recuerdan ustedes que hicieron el primer parcial, donde él dibujó las ruinas mayas. No hay un libro tal cual. Hubiera sido padrísimo que hubieran dibujado las primeras catedrales, pero no hay un libro. Bueno, que yo conozca no hay un libro. Falta ver si alguien me dice, sí, aquí ya hay un libro, por ahí. Vamos a ver. Dice, para 1829, ya tiempo después, cuando el ilustre erudito don Juan Agustín Seán Bermúdez se dispuso a publicar las noticias de los arquitectos de don Eugenio Yaguno y Amirola, añadió al manuscrito una serie de documentos y noticias de interés para la historia artística hispanoamericana, fruto de las investigaciones generales de Indias, del Archivo General de Indias. Este Archivo General de Indias es el que le digo que actualmente existe y que tiene varios documentos, se supone que originales, de todo lo que se escribía entre España y la Nueva España, que ocuparon buena parte del tiempo de residencia anterior en Sevilla. Con que ustedes sepan qué significa el Archivo General de Indias, ya estamos hablando que son arquitectos un poquito más cultos, que dicen, ya sé qué significa, que existe un lugar donde están todos los escritos de esa época. No hay dibujos, lamentablemente hay muy pocos dibujos en algunos libros publicados. Sí hay planos, porque sí hay planos de las catedrales de esa época, pero no están publicados. Bueno, que yo no los he visto. Entonces, luego, ¿qué empiezan a decir? Para conocer la historia de las fortificaciones americanas
desde el último tercio del siglo XVI. Aquí recuerden, último tercio del siglo XVI. ¿Qué pasó con los primeros dos tercios? Primer tercio, conquista. Segundo tercio, llegada de los frailes. Y tercer tercio, ya fundada, ya formal. Siempre van a hablar del último tercio del siglo XVI en México, hasta mediados del siglo XVII. Son indispensables las adiciones de Sean. Vamos a ver qué más dice. Aquí está. La obra del Ayugo Yaguno, y a él se deben también las primeras noticias sobre las personalidades tan destacadas como las de Antonelli. Los famosos ingenieros militares que sirvieron a España a lo largo de 3 generaciones. El arquitecto extremeño Francisco Becerra y el montañés Juan Miguel de Agüero, nombres que aparecen vinculados a la historia de la Catedral de Puebla, de Lima Cusco y Mérida, Yucatán. Esos son los arquitectos que les digo que ayudaron a construir en México. Muy pocas veces se conocen y realmente es muy triste, porque casi no hay bibliografías de ellos, más que este libro. Con anterioridad, en su diccionario de Bellas Artes, se había recogido información de ellos, procedentes ¿de dónde? Del Archivo General de Indias. O sea, quien hizo este libro tuvo que echarse un clavado en esa biblioteca para juntar información. Por ejemplo, dice las relativas al escultor y arquitecto Ignacio García de Ascucha. Otro nombre, Ignacio García de Ascucha. El artista de vida trágica y atormentada por un rígido concepto del honor, que huyendo de las tierras toledanas quiere decir que viene de Toledo en España, que había sido escenario de su deshonra, se refugió en Santa Fe de Bogotá, donde hizo, entre otras obras, el retablo de la iglesia de San Francisco. Entonces, este arquitecto, escultor y arquitecto Ignacio, hizo el retablo de la iglesia de San Francisco. Ya vamos viendo que el retablo es lo que está donde está el Cristo, en la parte principal de la iglesia. Luego después, este mismo libro, por eso le estoy haciendo énfasis en este libro, publicada la obra de Yaguno con estas primeras aportaciones documentales a la historia del arte hispanoamericano, ha de transcurrir más de un siglo sin que se reuniera la investigación sistemática de los fondos de la Casa Lonja de Sevilla con idénticos fines. Bueno, aquí empieza a hablar de España, eso ya no nos interesa mucho. Vamos a irnos a ¿qué más habla? Dice, aunque los fondos del Archivo General, vamos a ponerlo más grande, aunque los fondos del Archivo General de Indias han determinado, vamos por acá, han de suministrar la mayor parte de los materiales que se darán a conocer en esta serie, no serán de esa procedencia exclusivamente, todo lo que figure en ella, o sea, en este libro. Otros archivos españoles, como el de protocolos notariales de Sevilla, por ejemplo, guardan documentos de interés para la historia artística de América y no faltan en el fichero notas tomadas en distintos archivos americanos. En 1947, por viajes de la tierra de Colombia, pude investigar en Bogotá y reunir abundante documentación de importancia para la historia del arte del Nuevo Reino de Granada. Ya dice que lo va a mencionar más adelante. Bueno, entonces vamos a ver de qué trata. Dice, en un primer apartado se reúnen las noticias, o sea, lo que se narraba, la historia de los 3 conventos de la Ciudad de México durante el siglo XVI. Los de Santo Domingo, San Agustín y La Concepción. Los 3 referentes al monasterio dominico, ya está, ya entendemos hoy día qué es dominico, ponen de relieve los afanes de los religiosos para construir las casas y templos
y sorprenden a Fray Vicente de las Casas, contratado en Sevilla en 1553. Aquí ya, Fray Vicente de las Casas fue contratado desde Sevilla. Varios canteros, o sea, los que eran escultores en piedra y maestros de carpintería para llevarlos a la Nueva España. Entonces, más tarde, en 1573, aparece el arquitecto Becerra, dirigiendo las obras de consolidación de la iglesia, y el cordobés, o sea, el que viene de Córdoba, España, Francisco Gutiérrez, maestro de carpintería, a cargo de su oficio. Aquí ya llevamos varios nombres. Entonces, jóvenes, estas preguntas de examen, ¿quién fue el primer contratado de los frailes? Exclusivamente Fray Vicente de las Casas. Desde Sevilla le dijeron, compadre, vente, vamos a construir unas iglesias, pero te traes a varios canteros y a varios maestros de carpintería. Pues ya se lo traen. Y estamos hablando de 1553, no en 1521 cuando se conquistó América, ¿no? Entonces, en 1573, casi en el tercer tercio del siglo XVI, ya viene el arquitecto Francisco Becerra, ¿sí? Y ya viene junto con un maestro carpintero, el buenísimo, como dijeran, el mero mero, Francisco Gutiérrez. Luego dice, otro maestro del mismo arte, Bartolomé de Luque, figura en esta fecha trazando las cubiertas de la acería morisca. Luego viene la historia del viejo convento de San Agustín. Se enriquece con noticias desconocidas hasta ahora. Los documentos nos dicen que el gran arquitecto del siglo XVI en la Nueva España, Claudio de Arciniega, que no solamente trabajó en México, sino trabajó en España. Ahí lo vamos a buscar en su bibliografía. Ese sí aparece bastante renombrado. Claudio de Arciniega labró la portada plateresca del primitivo templo, adornándola con tallas del romano y un gran relieve semejante al que figura en la iglesia actual. Por los mismos años, 1574 a 1580, tercer periodo del siglo XVI, Bartolomé de Luque, otro nombre, van apuntando los nombres, Bartolomé de Luque labraba las ricas techumbres de madera, dignas de las alabanzas que el humanista Cervantes de Salazar, que era ya un personaje ya dentro de la sociedad, dedicara a los que cubrían el edificio unas décadas antes. Respecto del convento de las concepcionistas, las noticias son menos abundantes, pero con el interés de descubrirnos al artífice de la iglesia primitiva, el jesuita Bartolomé Larios, que de Bartolomé Larios, se toman algunas ideas y era jesuita. Ahora, ¿cuándo vinieron los jesuitas a América? Hay que checar que este libro fundamentalmente va a servir casi para el segundo y tercer parcial de esta materia. En el caso del segundo parcial solamente vamos a hacer el video de la arquitectura renacentista a nivel europeo, pero ya vimos que ese término no aplica para México. Ahora, este libro ya vamos mencionando varios arquitectos. Sugiero que los vayan apuntando y que sirva como base para que ustedes tengan en su conocimiento quiénes fueron los arquitectos que ayudaron a los frailes y que ayudaron a la cultura indígena a hacer conventos padrísimos. Vuelvo a repetir, estos nombres no aparecen en casi ningún lado. O sea, es muy raro que un guía de turista te diga, este convento fue construido por el arquitecto tal. Ni lo saben. Nada más dicen que fue por los españoles y acabó el asunto. Pero es muy raro, o sea, es muy raro. Al menos que el guía de turistas se ponga... Yo solo sé que es un jesuita. ¿Mande?
solo sé que es un jesuita. Solo sabe que fue jesuita. Entonces, ustedes, yo sugiero que hagan su cuaderno, vayan poniendo los nombres y la época en que fueron apareciendo, para que conforme vayan creciendo en su conocimiento de la carrera, recuerden que hubieron arquitectos principales que vinieron de España y que gracias a ellos, pues, conocimos todo lo de hoy. O sea, si ellos no hubieran estado solitos, hubiéramos seguido siendo pirámides. O sea, no hubiéramos hecho otra cosa, ¿no? El libro está bastante interesante. A mí me gustó. Yo ya le di una media cacheteada y está bastante interesante. Te va narrando una historia, ahora sí como de novela. Padrísimo. ¿Quién fue el arquitecto? ¿Quién fue su ayudante? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Sí? ¿Nos pasa el archivo? Sí, se los va a pasar. 100 pesos y listo. Quique, saca la chiquera, porfa. Ahí está. Que es abono azteca, dice. Ey, gordito, solamente que te lo pases así, güey. Velo. Tiene 200 pesos. Ajusta para 2. Ahí está. ¿Acepta tarjeta, Arby? El archivo pesa 36 megas. No sé dónde. Se los voy a mandar por WhatsApp. Yo creo que sí pasa. Sí, Entonces, sí pasa, que lo selecciona desde archivos. Sí. Entonces ahí se los paso un ratito para que ya lo tengan. Vayan estudiando. Les va a servir para su examen del segundo parcial. Y para el tercero. Prácticamente de ahí vamos a sacar muchas preguntas. Vuelvo a repetir, hablar de la arquitectura renacentista sí lo vamos a mencionar, pero no es nuestra prioridad. O sea, nos llevan 1000 años de historia. Mándame. Una pregunta. Vamos a hablar de la arquitectura renacentista en el video, pero si nosotros nos queremos enfocar en una sola ciudad, de lo que hay ahí de la arquitectura renacentista, ¿se vale? Sí. ¿O tenemos que hablar en general? No, si ustedes encuentran, de hecho la arquitectura renacentista, aquí viene la parte interesante, por eso los estoy mandando a que lo busquen. El término renacentista no se aplica a toda Europa. O sea, si ustedes dicen, voy a buscar renacentista en Rusia, no va a aparecer. En China tampoco no va a aparecer. Entonces, el término renacentista... Es Madrid y España. Está solamente en un solo lugar de Europa. Si ustedes dicen Italia, bueno, estamos hablando de Italia. Por ahí va el rollo. ¿De dónde salieron? Y hacia dónde se expandió y hasta dónde llegó. ¿Qué sucede con los demás países? Rusia, por ejemplo, porque hablamos de Rusia. ¿Qué pasó con Rusia en el siglo XVI? ¿Había arquitectura? Sí había arquitectura. ¿Tiene otro nombre? Tiene otro nombre. ¿Lo vamos a estudiar? No. Porque si nos ponemos a estudiar todas las arquitecturas del mundo del siglo XVI, no vamos a acabar. Tienen diferente nombre. La arquitectura en China tiene otro nombre. O sea, ellos ni siquiera se metieron a la cultura europea, ni española, ni mexicana, hasta que se los metieron a punta de regadazos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces China era otro mundo, no se metía con nadie y ninguna cultura podía meterse. Hasta que vinieron los japoneses y vinieron los ingleses y les dieron chicharrón a su cultura, hasta ahí pudieron meterse, y hasta que vino ya la Segunda Guerra Mundial, incluso hasta ahí, les dieron chicharrón y la cultura asiática terminó partida en quesos, ¿no? Entonces, no podemos decir que la cultura renacentista, toda Europa, toda Asia, Jerusalén, no. Es muy ambicioso hablar de que toda Europa lo tuvo. No es cierto, no tuvo toda Europa. Solamente algunos países, entre ellos Italia, entre ellos España, y por ahí búsquenme. Por eso le digo, no está muy grande el asunto. Parece grande, pero no está muy grande. ¿Sale? No, yo por eso decía, si nos enfocamos
en una sola ciudad o en Sí, en una sola ciudad, y si alguien quiere hablar de las 2 o 3 ciudades más principales, entonces, yo sé que es algo muy corto. ¿Sale? Bueno, sale pues, chavos. Ahí les voy a mandar el artículo del WhatsApp. Ya estamos viendo. Ya luego subo el link del video. Vale, nos vemos, jóvenes. No vayan a tomar mucho. Dios. ¿Qué? Dios.